Hola, qué bueno encontrarnos para esta exploración. Hoy revisamos un material muy particular. Extractos del Boletín Oficial del Diario El Peruano, específicamente del domingo 26 de octubre de 2025. Hola, ¿qué tal? Sí, un material que a veces parece árido, pero que esconde mucho. Podría parecer solo una colección de avisos formales, la verdad. Pero la idea es mirar un poco más allá. Exacto. Entre líneas, estos edictos, notificaciones y avisos dibujan un panorama interesante. Sí, sobre personas, empresas y, bueno, cómo funciona el país en el día a día legal y administrativo. La maquinaria del Estado y la vida privada reflejada ahí. Nuestra misión hoy, desentrañar qué nos revelan estos registros, buscar patrones, detalles llamativos, Ujú. y entender qué tipo de historias quedan plasmadas oficialmente. Así que, empecemos a conectar los puntos. ¿Te parece si arrancamos con lo más personal? La identidad. Me parece perfecto. Siempre es un buen punto de partida. Encontramos varios edictos de rectificación de partida, o sea, gente que necesita corregir documentos. Sí, procesos no contenciosos ante notario o juez, generalmente. Para ajustar errores en partidas de nacimiento, de función. Por ejemplo, un caso en el Callao. Ángel Alfredo Romero Palomino pide rectificar el nombre de su madre en su partida. Ajá. ¿Cuál era el cambio? Quiere que donde dice Eva Palomino Sayán, figure Salomé Eva Palomino Sayán, un nombre más. Un cambio que parece pequeño, pero puede ser crucial para trámites, para la identidad familiar. Y parece que lo solicita para dos partidas, quizá la suya y la de una hermana o hermana. Es posible. A veces un error afecta a varios miembros de la familia. Y no es el único caso, ¿eh? Vimos a Yesenia Medina en Miraflores corrigiendo el nombre de su madre. Ujú. A Daniela Villa, también en Miraflores, ajustando el de su padre. ¿Otro más? E incluso a Sebastián Luján Vargas Machuca en San Borja. Este es curioso. ¿Por qué? Pide algo súper específico, eliminar el guión en su apellido compuesto, Vargas Machuca, que sea Vargas Machuca. Ah, mira. Detalles que tienen implicaciones legales importantes, a veces hasta para pasaportes, títulos. Y no solo nacimientos, también vimos una solicitud para corregir un acta de defunción, el nombre del padre fallecido. Exacto. Estos avisos, que, bueno, siguen procedimientos como el del Decreto Supremo número 015-98-OPCM, nos recuerdan la importancia de la exactitud registral. Totalmente. Detrás de cada solicitud puede haber una historia, ¿no? Trámites de herencia bloqueados, problemas con la cédula de identidad o simplemente el deseo legítimo de que los datos reflejen la verdad familiar. Es como ver la burocracia en acción, respondiendo a necesidades muy humanas. Sí, aunque a veces esa respuesta tome su tiempo. Es interesante pensar, ¿por qué tanta gente necesita estos procesos? ¿Son errores muy frecuentes al registrar o es otra cosa? Yo creo que es una mezcla. Registros antiguos pueden tener más inconsistencias, seguro, pero también, hoy en día, la formalidad exige una precisión absoluta. Que antes quizás no se chequeaba tanto. Exacto. Además, quizá ahora hay más acceso a la justicia o más conciencia de la importancia de tener todo en regla. Pero sí, evidencia lo central que es el registro civil. Y esta necesidad de formalidad, de corrección, la vemos también y mucho en el mundo corporativo. Uf, sí. El boletín está lleno de eso. Un flujo constante de disoluciones y liquidaciones. Empresas que cierran. Así es. ¿Ah, sí? ¿El mismo nombre? Sí, Alberto Alegría Chinchay. Y bueno, había otras. AH Carnes, Distribución Alimentos SAG, Grupo Taca del Perú, de todo. Es un recordatorio, ¿no?, de que las empresas tienen un ciclo. No todas duran para siempre. Claro. El cierre formal es parte de ese ciclo. Puede ser por muchas razones: fin del proyecto, problemas económicos, decisión de los socios. Y la liquidación ordenada es clave para cerrar bien con todos, ¿no? Acreedores, trabajadores, el Estado. Fundamental. Para hacerlo de manera adecuada. Pero bueno, no todos son cierres. Vimos movimientos bastante más complejos. ¿Cómo qué? Me llamó mucho la atención un aviso conjunto de escisión. Una empresa, Peruvian Opportunity Company, SAC, POC. Ajá, POC. Se divide totalmente, pero no crea empresas nuevas, sino que transfiere bloques de su patrimonio a dos compañías ya existentes y conocidas. ¿A quiénes? A Luz del Sur, SAA, y a Texur, SA. Vaya, dos grandes. Y lo más interesante, la empresa original, POC, se extingue en el proceso, desaparece, pero sin liquidarse formalmente. Ah, esa es una figura interesante.
La escisión total por absorción se llama a veces. Es una reorganización empresarial fuerte. ¿Qué buscarían con eso? Probablemente Luz del Sur y Texur querían activos o unidades de negocio muy específicas que tenía POC, y esa estructura les permite, digamos, absorberlas directamente. Más eficiente que comprar activos sueltos, quizás. Puede ser, o por temas fiscales o de estructura de propiedad. Es complejo, pero permite reordenar operaciones o propiedad de forma, eficiente, como dices. Y una pregunta clave. ¿Qué pasa con las deudas o responsabilidades de la empresa que se extingue así? ¿Se esfuman? No, para nada. La Ley General de Sociedades protege a los acreedores, ¿ser? Las empresas que reciben el patrimonio, Luz del Sur y Texur aquí, asumen las obligaciones que correspondían a esos bloques. Ah, bien. Además, los acreedores tienen un plazo para oponerse si creen que la escisión pone en riesgo que les paguen. Por eso se publica el aviso, justamente. Entendido. Es un mecanismo con garantías. Tiene que serlo. También vimos cosas más, digamos, sencillas. Una empresa individual de responsabilidad limitada, una EIRL, que se convierte en sociedad anónima cerrada, SAC. Sí. Construcciones Centenario EIRL a Construcciones Centenario SAC. Eso es común. ¿Por qué harían ese cambio? Generalmente buscan más flexibilidad. La SAC permite más fácil entrada de nuevos socios o acceder a otro tipo de financiamiento que una EIRL a veces no puede. Tiene sentido. Y también ajustes de capital. Una empresa de tecnología, Deep Pit Technology, aumenta su capital capitalizando créditos. Pasa de 41,000 a 168,000 soles. Una forma de fortalecer el balance sin meter efectivo nuevo. Exacto. Convierte en deuda en capital. Y en el otro extremo, Paz Centenario anuncia una reducción de capital bien grande. ¿De cuánto? De más de 133 millones a 91 millones de soles. O sea, más de 40 millones menos. ¡Wow! Eso es significativo. Y dice que fue acordado en varias juntas, a lo largo de casi un año. Claro, no es una decisión que se tome a la ligera. Reducir capital puede ser para devolver aportes a accionistas, para ajustar el valor después de pérdidas acumuladas o por una redefinición estratégica fuerte. Que haya tomado tanto tiempo sugiere que fue un proceso pensado, ¿no? Deliberado y probablemente con sus complejidades para ejecutarlo. Todo esto junto, las disoluciones, escisiones, transformaciones, capital, te da una foto del dinamismo empresarial. Sí, de cómo se mueven las fichas constantemente. Exacto. Nacer, crecer, cambiar y a veces cerrar. Bueno, y de las complejidades corporativas pasamos a otro mundo donde la formalidad es clave. Los bienes raíces. Otro tema denso que aparece mucho en el boletín. Vimos avisos sobre regularización de propiedad. Por ejemplo, una notificación de protección en Chanchamayo. Ajá, ¿de qué se trataba? Un señor, Henry Palacios Arias, busca formalizar su posesión de unos lotes. Usa una figura llamada tracto sucesivo. ¿Puedes explicarnos un poco qué es eso? Claro, el tracto sucesivo es un principio registral fundamental. La idea es que, para que tú inscribas tu derecho sobre un inmueble, tiene que haber una cadena continua de dueños inscritos antes que tú. Como una secuencia lógica. Exacto. Si hay un salto, por ejemplo, si la persona que te vendió a ti no es la que aparece como dueña en el registro, o si el dueño registral murió hace mucho y no se hizo la sucesión, tienes un problema para inscribir. Y ahí entra este proceso. Ahí entran procesos como la prescripción adquisitiva de dominio o la formación de títulos supletorios, que buscan, digamos, reconstruir esa cadena o crear un nuevo punto de partida registral basado en la posesión. Y la notificación es para avisar a posibles afectados. Justamente, para dar oportunidad a que, si alguien más tiene un derecho sobre ese terreno, se oponga. Busca dar seguridad jurídica a todos. Interesante. Y bueno, luego viene la sección que quizás es la más impactante del boletín. Los remates públicos. Sí, las subastas. La cara más visible y a veces dura de las deudas impagas. Participan varias entidades, ¿no? Vimos avisos de la SUNAT, de Indecopi y hasta de juzgados. Sí, cada uno ejecutando deudas de su competencia. Tributarias, multas administrativas, obligaciones civiles. Por ejemplo, la SUNAT en Tumbes tenía varios remates programados. Había un caso de una ferretería, Ferretería Popular Nortex.
El inmueble estaba en tercera convocatoria, y la base para la subasta era casi la mitad de la tasación original. 85.000 de base sobre 177.000 tasados. Eso te muestra cómo funciona el sistema, ¿verdad? Sí, cuéntanos. Si no se vende en la primera convocatoria, que usualmente sale a 2/3 de la tasación. Ok. Si no se convoca a una segunda, bajando la base típicamente un 15%. Y si tampoco hay postores, va a una tercera, con otro descuento similar. O sea, el precio va bajando para intentar que alguien se interese. Precisamente. Es un mecanismo para tratar de adjudicar el bien sí o sí. Puede ser una oportunidad para compradores atentos, pero también refleja a veces la dificultad de vender ciertos activos. Claro. Y la lista de Indecopi era larguísima. Para remates a fin de mes en Lima, Callao, Puno, Tacna, Ucayali, por todos lados. Indecopi suele tener muchos remates por multas o sanciones impagas. Y había de todo. Porcentajes de propiedades, 50%, 33%, inmuebles completos, aires, cocheras, depósitos, deudores personas, empresas. Sí, la variedad es grande, pero lo que más me impactó fue la cantidad de cargas que tenían algunos inmuebles. Mencionaste un caso, los señores Cabrejos Camacho en el Callao. Más de 20 embargos de Indecopi sobre el mismo inmueble. 20. Vaya. ¿Eso qué nos dice? ¿Cómo es posible? Bueno, un número tan alto de embargos sobre un mismo bien, especialmente de una entidad como Indecopi, que sanciona incumplimientos, sugiere problemas financieros o incumplimientos reiterados y muy graves del deudor. O sea, una situación muy complicada. Muy complicada. Y para un potencial comprador es una bandera roja enorme. Gigante. ¿Por qué? Si se supone que el remate limpia la deuda que lo causa. Sí, limpia esa deuda específica que origina el remate, pero la existencia de tantas otras cargas, otros embargos, hipotecas, etc., puede complicar muchísimo la inscripción a nombre del nuevo dueño, la toma de posesión. Podrían venir otros acreedores después. Exacto. O podrías verte envuelto en litigios larguísimos. Es absolutamente vital hacer una revisión legal exhaustiva, un estudio de títulos muy profundo, antes de meterse en una subasta así. Mucho riesgo entonces. Potencialmente, sí, hay que ser muy cauto. Y también había remates ordenados por juzgados, ¿no? Vimos uno de familia en San Juan del Lurigancho por un divorcio, para dividir los bienes. Tasado en dólares además. Sí, los juzgados civiles, laborales, de familia, todos pueden ordenar remates para ejecutar sentencias o acuerdos incumplidos. Las subastas son, al final, el mecanismo último del sistema para hacer cumplir las obligaciones de pago. Cuando ya no hay pago voluntario. Exacto. Para el deudor es un momento crítico, la pérdida de patrimonio. Para el sistema es la forma de mantener la confianza en que las deudas se pagan. Y para los compradores, bueno, una potencial oportunidad, pero con muchas cautelas. Entendido. Bueno, saliendo de lo privado y las deudas, el boletín también refleja acciones del propio Estado y acuerdos más estructurados. Vimos una notificación por edicto de un hospital público, el Santa Rosa. Sancionaban a una trabajadora. ¿Con qué? Con 30 días de suspensión sin goce de haber. Y se publica por edicto, supongo, porque no la pudieron notificar personalmente. Es lo más probable. El edicto es la forma de notificación formal cuando no ubicas al interesado o no sabes su domicilio. Busca garantizar, al menos en teoría, la publicidad del acto administrativo. Es parte del debido proceso. Muestra cómo las entidades públicas también usan este canal para sus propios procedimientos internos. Así es, no es solo para privados. Y luego algo que se repetía, pero muchísimo. Decenas de avisos. La constitución de patrimonios fideicometidos. Los fideicomisos, sí, son una figura estrella en el Perú desde hace años. Mencionaban todos la Ley General del Sistema Financiero, la 26702. Y los actores eran súper variados. Bancos como BBVA, Scotiabank, fiduciarias especializadas como TMF Fiduperú, Corfid. Claro, los administradores del fideicomiso. Y del otro lado, entidades públicas de todo nivel. El Fondo Metropolitano de Inversiones, OPIP, municipalidades de San Marcos, Cajamarca o Lauricocha, gobiernos regionales como La Libertad, Serparlima, la Dirección General de Electrificación Rural. Impresionante la lista. Y también constructoras, consorcios, hasta fondos de inversión. ¿Por qué es tan popular esta figura? ¿Qué es exactamente un fideicomiso? A ver, de forma sencilla.
El fideicomiso es como crear una caja fuerte legal separada. Una persona o empresa, el fideicomitente, saca ciertos bienes o flujos de dinero de su patrimonio Ok, y los meten en esa caja fuerte, el patrimonio fideicometido, que es administrada por un tercero independiente y regulado, el fiduciario, usualmente un banco o una empresa especializada, ¿y para qué? para un fin específico. Puede ser para garantizar el pago de un crédito, fideicomiso en garantía, para administrar los adelantos de una obra pública y asegurarse que se usen solo para eso, fideicomiso de administración de adelantos, para gestionar los flujos de un proyecto. Hay muchas variantes. Y la gran ventaja es... La seguridad. Esa caja fuerte, ese patrimonio fideicometido, queda aislado, protegido de los acreedores del que puso los bienes, el fideicomitente, y también de los acreedores del administrador, el fiduciario. O sea, intocable para otras deudas. Exacto. Solo responde por las deudas y obligaciones del propio fideicomiso, del fin para el que se creó. Por eso es tan útil en proyectos grandes, de infraestructura, inmobiliarios. Da confianza a los que financian o contratan. Muchísima confianza. El banco que presta sabe que los ingresos del proyecto irán primero a pagarle, gestionados por el fiduciario. El Estado que contrata una obra sabe que los adelantos están seguros ahí. La cantidad enorme de avisos que vimos sugiere que es una herramienta fundamental hoy en día. Es un pilar de cómo se estructuran las grandes operaciones financieras y de proyectos en el país, tanto públicas como privadas, definitivamente. Entendido. Y ya casi para terminar con las acciones más formales, vimos también la interacción directa con el Estado regulador. Solicitudes de concesiones. Una empresa, NetGen Telecomunicaciones, pide una concesión única para dar servicios de telecomunicaciones. Ok, eso abre un proceso administrativo. Otros operadores o interesados pueden presentar observaciones u oposiciones. Claro. Y otra, una petición para una concesión minera. Se llama Tiago 1, por 500 hectáreas en Loreto. Ajá, el inicio del camino para un proyecto minero. Pero este aviso tenía una nota interesante al final. Aclaraba que la concesión no da derecho inmediato a explorar o explotar, Correcto, es solo el derecho sobre el área. Faltan muchos permisos después. y mencionaba específicamente la necesidad de consulta previa a pueblos indígenas si sus derechos pudieran verse afectados. Importantísimo. Que se mencione desde este primer aviso refleja cómo la obligación de la consulta previa, que viene de la ley y de convenios internacionales, como el 169 de la OIT, se ha ido integrando al menos formalmente en los procedimientos mineros. Es un reconocimiento de esos derechos desde el inicio del trámite. Debería serlo, es un paso clave, aunque luego la implementación real de la consulta siempre genera debates. Pero que esté en el aviso inicial es significativo. Bueno, y para cerrar este recorrido por el boletín oficial, entre tanta formalidad legal, financiera, corporativa, asoman también los edictos matrimoniales. Ah, sí, un toque más humano, ¿no? Parejas anunciando públicamente su intención de casarse. Vimos a Edgar Silva Vera y Diana Ceballos Martínez en el Callao Ujú. y a Amancio Matos Valerio y Emil Manrique Palomino en San Isidro. Un recordatorio necesario, creo yo, en medio de todas las estructuras legales, los litigios, las finanzas complejas, las regulaciones. La vida personal sigue. El ciclo de la vida. Exacto. Y el matrimonio, como acto legal y social que es, también tiene su espacio formal en estas páginas, casi como un contrapunto a las disoluciones de empresas o los remates. Familia legal. De lo personal a lo público y de vuelta a lo personal. La verdad es que es sorprendente la cantidad de capas de información que se pueden desentrañar de lo que a primera vista parece una simple y quizá aburrida publicación oficial. Totalmente de acuerdo. Hemos viajado desde la corrección de un nombre, que parece algo mínimo pero es vital para la persona, Sí. atravesando el nacimiento, la transformación, a veces el cierre de empresas, la transferencia, a veces forzada por deudas, de propiedades, Ujú. hasta llegar a esos complejos entramados financieros como los fideicomisos que mueven millones. Y la interacción constante con las reglas y procedimientos del Estado. Es como una instantánea muy detallada de la maquinaria formal del país funcionando. Exacto. Estos avisos, que individualmente pueden parecer áridos o muy técnicos, colectivamente pintan un mosaico muy vivo. ¿Un mosaico de qué, dirías tú? Pues, de la actividad económica,
de las tensiones financieras que existen, de los mecanismos legales que usa la gente y las empresas para organizarse, para protegerse, para reclamar derechos, y del rol omnipresente del Estado como registrador, regulador y a veces como cobrador o parte interesada. Una radiografía diaria, como decías, de esa maquinaria formal en pleno funcionamiento. Tal cual. Y nos deja con una reflexión final, quizá, al observar todos estos procesos desde esa persona luchando por la exactitud de su nombre o apellido. Hasta una gran empresa reestructurándose, una propiedad familiar subastada por deudas o la creación de estos sofisticados vehículos financieros que son los fideicomisos. ¿Qué nos dice todo este conjunto sobre cómo interactúan hoy en Perú el individuo, la empresa y el aparato estatal? Es una pregunta profunda, ¿eh? Sí. ¿Cuántas historias de esfuerzo, de conflicto, de éxito o de fracaso se ocultan realmente detrás de la fría y a veces casi incomprensible redacción de cada aviso legal? Muchísimas, sin duda. Cada línea es la punta de un iceberg de historias humanas y empresariales. Pues con esa idea nos quedamos reflexionando. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo del Boletín Oficial. Gracias a ti. Siempre interesante explorar estas fuentes. Hasta la próxima.